Frótese las palmas de las manos entre sí. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Enjuáguese las manos con agua. Séquese con una toalla desechable. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Sus manos ahora son seguras. Es importante realizar higiene de manos durante la colocación y retiro del equipo de protección personal. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Otro invitado especial ha llegado a Cita Médica para contarnos la importancia de una vida sana por Conexión Vital. Bienvenidos. Estás escuchando Cita Médica. Saludos cordiales y sean todos ustedes bienvenidos a su programa Cita Médica, aquí por su radio Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. El día de hoy, miércoles 7 de julio, vamos a hablar sobre un tema trascendental, que es el manejo del dolor postoperatorio. Y para ello hemos invitado el día de hoy al doctor Héctor Martínez. Él es especialista de nuestra Casa de Salud, quien el día de hoy comentará con nosotros este tema importante. Doctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a abordar el día de hoy es el tratamiento del dolor postoperatorio. Y quisiera comenzar con el concepto del dolor. En general, el dolor es una experiencia emocional, sensorial, desagradable asociada a daño tisular real o potencial. Y este concepto lo determina también la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Pero este es un concepto general y nosotros tenemos en nuestro medio muchos tipos de dolores. El dolor que va por emergencia, por ejemplo, el dolor por trauma, el dolor en quemaduras, el dolor postoperatorio en nuestro medio, que creo es uno de los más importantes, el dolor oncológico. Entonces es importantísimo conocer bien este tipo de dolor porque un mal manejo del mismo determina muchas complicaciones que en general tienen que ver con la fase de evolución de una cirugía. Una buena recuperación determina, por tanto, que el paciente se recupere adecuadamente. En cambio, si tiene mala evolución y sobre todo no se controla el dolor, pues el paciente puede sufrir muchas alteraciones, desde complicaciones de la misma herida hasta complicaciones del sistema integral. Puede tener hasta infartos por dolor, puede tener neumonías, puede tener mala cicatrización. Entonces es muy importante tener presente que el tratamiento del dolor, obviamente ahora que vamos a hablar del postoperatorio, es importante. Sin embargo, el tratamiento del dolor debe ser en todos los aspectos muy importante. Y ya lo ha dicho usted, doctor, y a modo de introducción, el dolor postoperatorio es aquel que surge a raíz de ser sometido a un acto quirúrgico. Una de las principales secuelas de las operaciones es el dolor, ya que aunque las cirugías sean un éxito, este es un efecto secundario que a veces es difícil de evitar. Y bueno, doctor, usted ya nos ha explicado un poco qué sería el dolor postoperatorio. Ahora hablemos de cuáles serían los síntomas acompañantes de este dolor postoperatorio. Ya.
Una cosa, antes de contestar su pregunta, quisiera añadir de que el dolor postoperatorio se caracteriza fundamentalmente porque es agudo, es limitado o debe ser limitado en el tiempo, es predecible y debe ser evitable. ¿Qué quiero decir con esto de evitable? De que nosotros ahora tenemos varias alternativas para evitar que el dolor se propague en el tiempo. Más o menos se calcula que el dolor postoperatorio, así sea una cirugía grande, debe durar máximo 8 horas. Y eso es una cosa que muy pocas veces se consigue. Hay algunos síntomas acompañantes que tienen que ver con el tipo de cirugía y con el sitio quirúrgico sobre todo. Y en ellos están más relacionados con lo que tiene que ver con el abdomen y tórax, es decir, en el abdomen generalmente algunos pacientes se despiertan o tienen como síntomas acompañantes náusea, vómito, otros síntomas acompañantes puede ser que no pueden respirar o que les falte el aire. A veces en los sitios en donde involucran el sistema urinario y de acuerdo a la medicación que se utilice, pueden tener dificultad para la micción. En general esos. Y obviamente nosotros debemos evitar que, aparte del dolor, obviamente tengan síntomas acompañantes que son muy molestosos. Por ejemplo, imagínense una persona que aparte del dolor esté vomita y vomita, debe ser muy doloroso. Usted ya lo ha mencionado y el éxito sería evitar que se dé este dolor o al menos procurar que sea de un tiempo corto, digámoslo así. Usted ya lo ha mencionado que debería ser máximo de unas 8 horas, ¿verdad? Ahora, doctor, ¿podemos prevenir que se dé este dolor y cómo debemos hacerlo? Ya. Para el tratamiento del dolor o para prevenir el dolor postoperatorio, nosotros tenemos una estrategia que ya es conocida a nivel internacional, que se llama estrategia multimodal en el tratamiento del dolor. ¿Eso qué quiere decir? Tener muchos medicamentos y estrategias farmacológicas y no farmacológicas que juntas disminuyan los efectos colaterales, pero aumenten la eficacia del dolor. Eso quiere decir que ya no estamos expuestos a tener un solo medicamento para el tratamiento del dolor, sino varios medicamentos que juntos tenemos una palabra que se llama sinergia, es decir, que aumenten la eficacia y que disminuyan los efectos colaterales. Y entonces para eso podemos tener, por ejemplo, desde la infiltración de la herida con anestésico local, medicamentos en el transoperatorio, medicamentos en el postoperatorio y, por ejemplo, en cirugías que tienen mucho trauma y hay como secuela la inflamación, antiinflamatorios o recursos como el hielo para disminuir el dolor o el tiempo en que el paciente tenga dolor. Y doctor, usted iniciaba comentándonos que este dolor postoperatorio se caracteriza por ser agudo. ¿Existe quizá alguna escala para la medición del dolor? Claro. En general, la más usada y la que más nos ayuda es una escala que se llama análoga visual. Este es un recurso que nosotros tenemos para preguntar al paciente en una escala del 0 al 10 cómo él considera que está su dolor, considerando que 0 es obviamente nada de dolor y 10 es un dolor insoportable. Y entonces él con sus propias palabras nos dicen que, por ejemplo, esté en un 3, un 5, 7 u 8, y entonces nosotros podemos determinar con las palabras del paciente que su dolor es leve, moderado o intenso, y de acuerdo a ello, ayudarle para dar el tratamiento. Doctor, le agradecemos mucho por la explicación que hemos abordado durante este primer espacio. Ahora nos vamos a ir a la primera pausa, no sin antes recordarle a nuestros oyentes que si tienen alguna inquietud, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Adicionalmente, ustedes pueden ver nuestra transmisión en vivo en nuestra red social de Facebook como Radio Conexión Vital
y también nos pueden sintonizar a través de la página web del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo, www.hee.gov.es. Regresamos en breves minutos. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. El uso de mascarilla es obligatorio. Lávate las manos antes y después de colocarte la mascarilla. Usa la mascarilla desde que sales de casa. Usa la mascarilla durante toda la jornada laboral. Evita tocar superficies del rostro, como ojos, nariz y boca. Cúbrete con el pliegue interno del codo o con paños descartables al toser o estornudar, aún usando la mascarilla. Considera el tiempo de uso de las mascarillas. Desecha la mascarilla usada en una funda para evitar contaminación. Recuerda, el uso de la mascarilla es personal. La mascarilla debe cubrir boca y nariz hasta la barbilla. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Tu sonrisa es importante porque es tu carta de presentación. Para una buena salud oral se recomienda cepillarse los dientes por lo menos 2 veces al día, utilizar hilo dental, una sana alimentación bucal y visitar al dentista 2 veces al año. Este es un consejo de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Ante el estrés y la ansiedad creadas por la COVID-19, ¿qué puede hacer? Hable con familiares y amigos de confianza. Si es posible, coma sano, haga ejercicio y duerma lo suficiente. El tabaco, alcohol o el consumo de drogas no lo ayudarán a reducir el estrés. En su lugar, converse con un trabajador de salud o consejero de su comunidad. Limite el tiempo que usted y su familia ven y escuchan noticias perturbadoras. Intente poner en práctica las habilidades que en el pasado le ayudaron a manejar situaciones difíciles. Busque información actualizada y confiable. Esto le ayudará a tomar buenas decisiones frente a cualquier riesgo. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Cumple los 5 momentos al realizar higiene de manos. Antes de tocar al paciente. Antes de realizar una tarea limpia aséptica. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. Después de tocar al paciente. Después del contacto con el entorno del paciente. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Trata a la gente como te gustaría ser tratada. Habla a la gente como te gustaría que te hablen. El respeto se gana, no se recibe. Este es un mensaje del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica.
Regresamos con su programa Cita Médica y el día de hoy estamos conversando con el doctor Héctor Martínez sobre el manejo del dolor postoperatorio. Ya nos había dado una breve introducción sobre este tema y habíamos hablado también de que para prevenirlo se usan estrategias farmacológicas o no farmacológicas combinadas. Y ahora, doctor, ¿nos puede usted informar cuál es la vía más adecuada para la administración de analgésicos? Trata del dolor postoperatorio, la vía más idónea, la que tenemos a la mano, es la vía intravenosa, porque al tratarse de cirugía o al tratarse de un procedimiento quirúrgico, muchas veces la vía oral está proscrita, no solo porque el paciente está en recuperación y muchas veces no podría tener una adecuada deglución o una buena control del reflejo de tragar, sino también porque muchos procedimientos involucran el abdomen o el intestino y no sería bueno que se produce, como ya dijimos anteriormente, uno de los síntomas acompañantes que es la náusea o el vómito. Y como nosotros sabemos, la vía venosa es la que actúa muy rápidamente y tenemos a la mano. Siempre para un procedimiento quirúrgico nosotros tenemos que tener a la mano una vía periférica o una vía central, incluso dependiendo de la complejidad del procedimiento para administración de medicamentos. Ahora, bueno, quería dar lectura de un pequeño texto que nos indica la OMS, que nos dice que en el proceso de la gestión del dolor postoperatorio debe adaptarse al contexto y características de cada centro hospitalario, debiendo quedar claro que es responsabilidad de todos, de un grupo amplio de profesionales de la salud. Ahora, doctor, ya con esta introducción, adentrarnos en lo que sería el tratamiento del dolor postoperatorio. ¿Cómo debe darse? Ya. Hay que considerar una cosa importantísima y un dato que es fundamental. El dolor postoperatorio es considerado maligno. ¿Qué quiero decir con maligno? Que es intenso, que es uno de los dolores más graves que tiene una persona. Obviamente, nosotros tenemos que acordarnos que es una agresión que nosotros hacemos al paciente, obviamente por hacer el procedimiento quirúrgico y aliviarle de la patología o de la enfermedad que está sufriendo. Pero es un procedimiento en donde existe liberación, una herida grande, en muchos casos, y por el procedimiento existe separación de los tejidos, amputaciones, etcétera. Entonces el dolor es considerado grave, intenso. Los más graves o los más intensos son los que involucran tórax y abdomen. Y entonces el tratamiento de elección para el control del dolor, hasta ahora sabemos que son los opioides. Los opioides en forma adecuada tienen el efecto benéfico de aliviar el dolor prácticamente casi en su totalidad, y obviamente tenemos dosis, frecuencia y horas a las que se le debe dar al paciente para aliviar su dolor. Tenemos una pregunta al respecto de este tema, que es ¿cuál sería la duración de un tratamiento postoperatorio del dolor? ¿Hay algún tiempo establecido quizá o depende de cada caso? En general depende de cada patología, depende de cada área quirúrgica, depende del sitio y depende de la gravedad a la que fue intervenido el paciente. Sin embargo, un promedio más o menos generalizado y que tiene que ver con uno u otro evento, se dice que un dolor postoperatorio debe tener un tratamiento hasta de 3 días. Después de eso, si se prolonga es porque ha habido alguna complicación, porque ha habido alguna cosa que hay que revisar. Por ejemplo, si se tratara de abdomen y no hay control adecuado del dolor, debe haber porque hubo dehiscencia de suturas, porque hay una colección, porque se hizo un hematoma, alguna cosa. Por ejemplo, ahora que nosotros estamos haciendo muchas de intervenciones mínimamente invasivas, las laparoscópicas, prácticamente el paciente al día siguiente o en 10, 12 horas ya está caminando. Incluso en algunos casos ya se prueba la alimentación o la vía oral con líquidos inmediatamente. Y entonces ellos al día siguiente ya prácticamente son dados de alta.
pero cirugías grandes como una toracotomía, por ejemplo, son más días que tienen que estar el paciente hospitalizado, pero en general un promedio así estimado son 3 días de tratamiento del dolor agudo. Ya después se verá las implicaciones que tienen que ver con rehabilitación, con fisioterapia, etcétera, que ayudan en la recuperación del paciente. Mi doctor, bueno, siguiendo esta misma línea del tema y agradecemos la respuesta a esta pregunta de nuestro público, ¿qué repercusiones habría si decidimos no realizar este tratamiento del dolor postoperatorio? ¿Hay alguna repercusión? Sí, claro, sí. Primerito, que el paciente no se recupera adecuadamente. Como les dije, si no hay un adecuado control del dolor, el paciente primero no está quieto porque obviamente le duele. Segundo, por la fuerza o por la intensidad del dolor puede haber discedencia de suturas o problemas de no poder movilizarse adecuadamente. Hoy, por ejemplo, sabemos que en el caso de las cirugías traumatológicas, los cirujanos nos indican que inmediatamente o en un plazo determinado que es bien corto ahora, el paciente ya tiene que estar deambulando o moviendo la extremidad involucrada. Y para eso tiene que tener un control adecuado del dolor, porque si no, con dolor no puede hacer las cosas. Nosotros hemos visto, por ejemplo, de personas que son con cambios de prótesis en rodilla, que tienen la dificultad de caminar porque no tuvieron una adecuada rehabilitación, porque estuvieron con mucho dolor. Hay incluso complicaciones como el dolor postoperatorio crónico, que es muy difícil de tratar porque interviene y después de un tiempo ya no es un dolor agudo, sino se hace un dolor crónico y un dolor crónico neuropático que es muy difícil de tratar, considerando obviamente que el dolor en ese caso cuando ya se hace crónico ya no es un síntoma, sino se vuelve una enfermedad y como tal hay que tratar mucho tiempo para que el paciente ya le deje de doler. Entonces también es un llamado de atención para la ciudadanía, para que no dejen pasar por alto el hecho del dolor, ¿no? Porque a veces quizá por evitar alguna complicación mayor, la gente deja de lado un tema que es muy importante. Y bueno, vamos a irnos a una nueva pausa. Regresamos en breve. Recuerden que ustedes pueden sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook como Radio Conexión Vital y también en la cuenta oficial del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Ya regresamos con más de Cita Médica, después de estos anuncios, por Conexión Vital. Estamos a la mitad del camino. Para demostrar que somos grandes personas, disfruta este miércoles como nunca. Te lo dice Conexión Vital. No te rindas. Cada logro, por más pequeño que sea, te aproxima cada día a tu objetivo. Este es un mensaje del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. El uso de mascarilla es una muestra de tu responsabilidad. En todo el país, el uso de mascarilla es obligatorio. Así evitamos que personas contagiadas de COVID-19 puedan transmitir la enfermedad aunque no tenga síntomas. El contagio de COVID se da a través de las gotas que se expulsan al toser, estornudar, hablar, inhalar o exhalar. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desinfecta continuamente las superficies. Mantén limpia y desinfecta tu estación y herramientas de trabajo antes de iniciar tus actividades. Desinfecta el teléfono celular y convencional. Desinfecta tus manos antes y después de registrar tu huella en el biométrico. Ventila el área de trabajo.
Evita en lo posible tocar las manijas de puertas y otras superficies con las que no sea necesario su contacto. Es importante evitar el compartir objetos personales y equipos de trabajo. Es una recomendación del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo y su radio Conexión Vital, la primera radio hospitalaria del país. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Durante esta pandemia, los niños y las niñas también pueden estresarse. Pueden estar más apegados, retraídos, ansiosos o enojados. ¿Qué puede hacer? Juegue con ellos y haga actividades que les ayude a relajarse. Manténgales rutinas y horarios regulares de sus comidas, juegos y descanso. Explíqueles la situación utilizando palabras y frases que puedan entender. Es muy importante mantener a los niños cerca de sus padres, cuidadores y familiares. Pero si alguno de ellos debe ser hospitalizado, trate de que tengan contacto regular con ellos. Este es un momento difícil también para los pequeños y necesitan de su amor y atención más que nunca. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Estás en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada. Cita de Confucio. Y sigue en compañía de Conexión Vital, la radio del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. Estamos de vuelta con más de Cita Médica por Conexión Vital. Estás escuchando Cita Médica. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El día de hoy estamos hablando sobre el manejo del dolor postoperatorio y el doctor nos había mencionado incluso las repercusiones que existían de no acceder a un tratamiento para este dolor. Y doctor, ahora hablemos un poco. ¿Existen intervenciones terapéuticas que se realizan para el tratamiento del dolor? Como les dije, la estrategia multimodal precisamente nos abarca una de ellas. Y, por ejemplo, para las cirugías de extremidades se puede hacer intervencionismo con bloqueos nerviosos periféricos de una o de varias dosis o infusión continua. Eso quiere decir que durante todo el postoperatorio inmediato hay una medicación que se le puede poner mediante un catéter en el sitio de la cirugía o en la extremidad correspondiente y tiene control del dolor por lo menos durante 24 o 48 horas. Para una de las cirugías que es muy compleja o muy grande o que es muy dolorosa, que es la histerectomía en las mujeres y en las cesáreas, por ejemplo, también tenemos los catéteres peridurales, que son igualmente unos dispositivos que se ponen a nivel peridural para control del dolor por lo menos los primeros 2 días del tratamiento. Nosotros hemos visto que las pacientes que son histerectomizadas tienen un dolor severo y si no tienen un control de estos que son alternativos, realmente el movilizarse les causa mucho dolor. Asimismo, en otros sitios, por ejemplo, para hacer una cirugía laparoscópica se puede hacer infiltraciones a nivel de la herida de los puertos de la laparoscopía y así otros tipos de intervenciones. Doctor, y ya para ir cerrando este importante programa, usted, había iniciado indicando que sería adecuado prevenir el dolor
mucho antes de la cirugía, ¿no? Ya tomar algunas medidas necesarias y de igual forma, de ya existir este dolor, recomendar pues a todos los pacientes que deben darle un tratamiento adecuado y no dejarlo pasar por desapercibido. Le dejamos a usted con las recomendaciones finales, doctor. Ya, muchas gracias. Sí, la más importante es de que como les comenté, el dolor postoperatorio es un dolor intenso y la única forma o la forma más importante de tratamiento es con el uso de opioides, y la primera recomendación es a nivel hospitalario no tener miedo del uso de opioides. Los mejores para el tratamiento del dolor son estos medicamentos. Muchas veces se deja de un lado este medicamento por el miedo a la adicción, pero en un tiempo tan cortito como son 2, 3, 4 días, este riesgo no existe. A las dosis adecuadas ni siquiera pueden haber peligros como la depresión respiratoria. Entonces, la recomendación es usar los medicamentos para el control del dolor adecuados, que son los opioides, a dosis y frecuencias indicados. La segunda es de que se puedan utilizar la estrategia multimodal, es decir, elementos farmacológicos que juntos alivien el dolor, de estrategias también no farmacológicas como el calor, el hielo para el tratamiento del dolor, y sobre todo que hay que hacerle caso al paciente. Si el paciente dice que le duele, es porque le duele, porque el dolor es subjetivo. Y la única persona que siente cuánto le duele es el propio paciente, por lo tanto hay que hacerle caso. Le agradecemos, doctor, a usted por su participación. Muchas gracias por ayudarnos a desarrollar este tema tan importante y por supuesto le extendemos nuevamente una invitación para futuras ocasiones para abordar todos estos temas que quizás son poco conocidos, pero que no por ello dejan de ser relevantes. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, de esta manera cerramos este programa de Cita Médica, invitándoles a todos ustedes para la próxima semana a sintonizar nuestra programación. Recuerden que ustedes pueden ver nuestras transmisiones en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Radio Conexión Vital y también la cuenta oficial del Hospital de Especialidades de Eugenio Espejo. Si tienen algún tema o alguna sugerencia, pueden enviarnos además a nuestra línea de WhatsApp al 097 97 22 45 9. Recuerden, nosotros somos su Radio Conexión Vital. Les deseamos una excelente jornada para todos. Muy buen día. Hemos llegado a la parte final de Cita Médica, con otro invitado especial. Te esperamos de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Conexión Vital.